Un día, llegué a la casa cuando ya estaba oscureciendo. Todo se sentía normal, incluso tranquilo, como si el día no hubiera pasado nada raro. Al entrar, vi a mi hermana sentada en la sala. Estaba de espaldas, con el cabello suelto, mirando hacia la pared. Sentí alivio al verla ahí, porque pensé que no estaba solo. Me acerqué y me quedé un rato con ella. Hablé de cosas simples, del cansancio, del calor, de lo largo que se me había hecho el día. Ella no se movía mucho, solo hacía pequeños gestos con la cabeza, como si escuchara con atención. Su presencia se sentía real, pesada, conocida. En ningún momento dudé de que fuera ella. Después fui a mi cuarto a dejar mis cosas. Pasaron unos minutos, no muchos. Cuando volví a la sala ya no estaba. Pensé que había ido al baño o a la cocina. La casa estaba en silencio. Ese silencio raro que no es normal en una casa habitada. Caminé por el pasillo y revisé cada habitación. No había nadie. Ahí empecé a sentir algo extraño en el pecho, una presión lenta. Revisé mi celular y vi un mensaje reciente de mi hermana diciendo que aún no salía del trabajo, que iba a llegar tarde. Sentí un frío seco recorrerme la espalda. Leí el mensaje varias veces, esperando haber entendido mal. Me senté en la misma silla donde la había visto. El lugar todavía se sentía ocupado, como si alguien acabara de levantarse. El aire estaba denso y pesado. No quería mirar hacia la pared, pero lo hice. En ese momento noté que el reflejo del vidrio mostraba una silueta que no era la mía. Minutos después, escuché la puerta principal abrirse. Eran pasos conocidos, reales. Mi hermana llegó, cansada, hablando por teléfono. Cuando la vi, supe sin duda que ella nunca había estado ahí antes. El miedo ya no se fue cuando entró, se quedó conmigo. Esa noche entendí algo que no puedo olvidar. Hay cosas que saben imitar muy bien. No buscan engañarte del todo, solo lo suficiente para que confíes. Y una vez que les prestas atención, ya aprendieron cómo verte y cómo esperarte. Eran las 3 de la tarde. El calor pegaba fuerte y yo estaba en la cocina terminando de lavar los platos cuando escuché el portazo de la entrada. Reconocí el paso pesado y el sonido de la mochila cayendo al piso. Era mi hijo que volvía de la escuela. Lo vi pasar rápido por el pasillo, con el uniforme algo sucio, y meterse directo al baño sin decir ni una palabra. Pasaron 10, 15 minutos y no se oía ni el agua de la llave. Me acerqué a la puerta y le pregunté si todo estaba bien, si le dolía la panza o si necesitaba algo. No hubo respuesta. Pensé que quizás estaba distraído con el celular, así que golpeé la madera un par de veces. Nada. Un silencio pesado, de esos que te ponen los pelos de punta, empezó a llenar la casa. Intenté girar la perilla, pero estaba trabada. El seguro estaba puesto por dentro. Empecé a desesperarme, llamándolo más fuerte, imaginando que se había desmayado o que le pasaba algo grave. Me pegué a la puerta para intentar escuchar su respiración, pero lo único que venía del otro lado era un crujido leve, como si alguien estuviera rascando la pared con las uñas, muy despacio. En ese momento, el sonido de una llave girando en la cerradura principal me heló la sangre. Volteé la cabeza y vi la puerta de la calle abrirse. Mi hijo entró caminando, con la frente sudada por el sol,
saludándome con la mano y quejándose de que el camión se había tardado una eternidad en pasar. Me quedé muda, con la mano todavía apoyada en la madera del baño. Sentí un frío horrible recorrerme la espalda cuando desde el interior del baño cerrado escuché una risa bajita que no era de un niño, y al instante todo quedó en silencio justo al otro lado de donde yo estaba parada. Me quedé paralizada, con el corazón saltándome del pecho. Miré a mi hijo en la entrada y luego a la puerta del baño. Él me miró extrañado, soltó la mochila y me preguntó por qué tenía esa cara, por qué estaba tan pálida. Yo no podía ni modular, solo señalé con el dedo la madera cerrada. No sabía cómo reaccionar. Estaba congelada, con los vellos del cuerpo erizados. Mi hijo real estaba a mi lado y no sabía qué era esa cosa que había entrado a nuestro baño. Para evitar asustar más a mi hijo, lo tomé de la mano y nos fuimos a donde mi hermana hasta que llegara mi esposo. Cuando por fin se logró abrir la puerta del baño, no había nadie. La ventana estaba cerrada por dentro y la rejilla del desagüe intacta. Lo único que encontramos fue una marca de humedad en el espejo empañado, como si alguien hubiera apoyado la palma de la mano, pero era una mano demasiado larga, con dedos que no parecían humanos. Desde ese día, ya no nos hablamos a gritos de una habitación a otra. Si alguien llama desde el fondo del pasillo, siempre nos aseguramos de vernos a los ojos antes de contestar. Tenía 15 años y amanecí con ese tipo de malestar que te hunde en el colchón. No era fiebre clara, ni dolor específico. Era como si una losa de plomo se hubiera instalado en mis huesos durante la noche. El solo pensamiento de vestirme, de cruzar la puerta y enfrentar el bullicio del colegio, me provocaban náuseas. Tomé la decisión con una mezcla de alivio y culpa, enviando un mensaje rápido a mi madre diciendo que no iría. La casa, vacía y en silencio, se convirtió en mi refugio. Me arrastré hasta el sofá de la sala, envuelta en una manta, y dejé que la televisión murmurara programas intrascendentes. El tiempo perdió su forma. Fue en ese letargo cuando la escuché. No el ruido de la cerradura, que era fuerte y metálico, sino el suave crujido de la tarima del corredor, ese sonido característico que hacía la tercera tabla desde mi cuarto. Los pasos que la seguían eran familiares, el ritmo pausado y cansado de un regreso a mediodía. La vi pasar por el marco de la puerta de la sala, de camino a la cocina. Llevaba puesta su bata azul, ya un poco desgastada en los bordes, y tenía el cabello recogido en un moño descuidado, tal como lo dejaba los días que se quedaba en casa. Sentí un soplo de calidez. No estaba sola. La escuché mover la tetera, abrir la llave, el tintineo de una cuchara contra la porcelana. Todo era tan normal, tan exacto, que cerré los ojos y dejé que el sonido me arrullara, confirmando mi derecho a quedarme allí, enferma y atendida. Debí haberme dormido un rato, porque el siguiente sonido fue distinto, violento y real. La puerta principal se abrió de golpe contra la pared, seguida de pasos acelerados que resonaron como tambores en el silencio que ahora, de repente, notaba absoluto. Apareció en la sala mi madre, pero no con la bata, sino con su traje de oficina gris, los zapatos de tacón, el bolso colgado del hombro. Sus llaves todavía tintineaban en su mano. Su rostro, marcado por la preocupación al verme en el sofá a esa hora, se transformó en confusión. Yo me incorporé desorientada y señalé con la cabeza hacia la cocina, intentando formar palabras que no llegaban.
Su mirada siguió mi gesto, recorrió la sala y luego volvió a mí. No hubo enojo en sus ojos, sino algo infinitamente peor. Un desconocimiento puro, genuino. Ella no había estado allí. Lo supe al instante, con una certeza que me heló la sangre más rápido que cualquier viento. Su expresión cambió entonces, de confusión a una alerta silenciosa y aguda. Sus ojos se agrandaron y bajaron la mirada, fijándose en algo a mis pies. Lentamente, como moviéndome bajo el agua, miré hacia abajo. Allí, en la alfombra clara frente al sofá, se expandía una mancha oscura y húmeda. No era agua, era un charco denso, del color de la tierra del jardín después de un aguacero, pero con un brillo extraño, viscoso. Y el olor, un olor profundo, a raíces podridas, un aroma a abandono que llenó de golpe la habitación, ahogando el perfume a limpio que siempre había tenido nuestra casa. Ella no dijo nada, solo se llevó una mano a la boca. Sus nudillos blanquearon. Yo no podía apartar la vista del charco. En mi mente repasaba cada detalle de la figura con la bata azul, la curva familiar de sus hombros, el modo en que había pasado sin mirarme directamente, el silencio que había después de los sonidos de la cocina, un silencio demasiado perfecto, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Ese día no hablamos del asunto. Ella limpió la mancha con lejía, frotando con una furia contenida hasta que la alfombra quedó limpia, aunque el olor a podredumbre se negó a desaparecer por horas, impregnando las fosas nasales. Pero algo se quebró. La seguridad de mi propio hogar se agrietó. Ahora, años después, la casa a veces juega conmigo. En el rabillo del ojo capto un destello azul que desaparece al girar la cabeza. En las madrugadas, cuando todo está en calma, escucho ese crujido específico de la tercera tabla del corredor, como si alguien se detuviera justo frente a mi puerta. Y en los sueños es peor. No sueño con monstruos, sueño con la normalidad. Sueño que estoy en la cocina y ella está allí, de espaldas, con la bata azul y todo es paz, hasta que en el reflejo de la ventana negra veo que el rostro bajo el moño no es el de mi madre, sino algo que solo tiene la forma, algo que me sonríe con una tranquilidad aterradora.